Hola, buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a este nuevo episodio de Talk DNT. Y pues me presento, soy Dalia Frías y estoy creando esta información, este nuevo podcast, porque me interesa mucho poder compartirte mi experiencia como coach, pero también mis prácticas en coaching y además que podamos tener este espacio para disfrutar de lecturas interesantes y sobre todo que nos hayan transformado, ¿no? Un poquito nuestro pensamiento y nuestras actitudes, así como también quiero introducir temas relacionados con las emociones y sobre todo una que otra sorpresilla que podamos incluir también en los temas. El día de hoy tengo un invitado especial que para mí es una persona de muy alta calidad y la verdad que lo aprecio mucho porque él es un hombre muy sencillo, muy preparado, muy inteligente y que además es muy generoso y está hoy conmigo acompañándome. Él es Antonio Hernández Cruz y él es consultor y desarrollador humano. Voy a darle la bienvenida y bueno, ya va a aparecer aquí. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? Gracias, Idalia. Bien, bien, contento de poder coincidir contigo ahora en esta modalidad virtual y también contento que me invites a tus proyectos porque sé lo mucho que estás aprendiendo, desarrollando con esta gran intención de compartir con las personas y pues a mí me da mucho gusto también estar contigo aquí para charlar y para platicar y también coincidir con las personas que te siguen y pues yo aquí listo para empezar. Súper, súper. Bueno, pues para poder dar un inicio, un poquito más de ti y sobre todo que me gustaría que te presentaras quién es realmente Antonio Hernández, qué hace, a qué se dedica. Platícanos, Antonio, por favor. Súper, Dalia. Pues bueno, yo me dedico a la consultoría en capacitación y desarrollo. Principalmente hago todo el tema de capacitación de habilidades y competencias para niveles gerenciales, directivos, eh, con diferentes herramientas, justo como te conocí a ti con el tema del coaching, con el tema del desarrollo instruccional, con el tema de gamificación. Digo, ya te platicaré ahorita muchas cosas que se están haciendo. Mi principal propósito es como desarrollar capacitación, porque hoy las empresas pues están pasando por un proceso de reaprendizaje en temas de habilidades y competencias. Y lo que yo hago con diferentes consultoras, pues es justo ese diseño de capacitación para que las personas que están ahí vivan una experiencia de desarrollo y capacitación, porque pues hoy con todos los cambios que ha habido, pues está volviendo más retador este proceso de capacitación. Antes, pues ya pareciera muy lejano, pero para mí ya lo es ahorita en este año de decir, es sentarte en un aula con 20 personas y hacer todo un curso de 8 horas. Hoy se ha revolucionado y hoy tenemos que adecuarnos a la parte digital. Entonces, yo hago todo ese diseño de capacitación en general y también imparto, que pues es también la ventaja de poder diseñar porque hago la impartición y hago procesos de desarrollo con ejecutivos, con personas que están buscando pues este proceso de mejorar sus habilidades en la empresa. Ese es en realidad lo que yo hago, Vidal. Súper, pues muchísimas gracias por esa introducción que nos dices hacia quién es Antonio y qué está haciendo hoy por hoy. Y la verdad que nuevamente bienvenido y gracias por continuar en esa generosidad y compartiendo tus conocimientos. Pues bueno, mira, el día de hoy te invité por la razón de que sé y he visto algunas columnas que tú has publicado y me encanta cuando hablas sobre storytelling. Platícanos, ¿qué es Okay. storytelling? Pues mira, en términos técnicos, el tema de storytelling es la capacidad estructurada de crear narrativas e historias, ¿no? Eso lo podemos decir en el nivel técnico. Para contarte un poco más a profundidad, yo descubro el storytelling aparte de que una segunda carrera que estoy, bueno, ya terminé, que es la carrera de comunicación organizacional. En la carrera vi algunas cosas de publicidad, de generación de medios, vi una parte justo de medios audiovisuales y storytelling, y me llamó la atención porque ya venía una conversación conmigo desde hace un par de años, y la conversación es la siguiente. Yo me dedico a la capacitación y siempre estaba con esta parte de
querer tener más recursos, porque para mí la experiencia del participante es importante. Creo que una de las cosas que refuerza el aprendizaje es realmente todo lo que vas sintiendo, experimentando en el curso, ¿no? Que realmente te va marcando y también te va haciendo que el aprendizaje sea mucho más favorable. Entonces, yo empecé como a hacerme esas preguntas de decir, a ver, ¿qué otra cosa se puede incorporar? ¿Qué otra cosa se puede utilizar para los cursos? Y descubrí estas herramientas en donde hay personas que se les llaman los storytellers, que además en países como Reino Unido, en Estados Unidos, los storytellers trabajan en diferentes áreas, que son los que se dedican a decidir cómo se va a contar la historia, cómo va a ser la narrativa, eh, cómo se va a generar para poder transmitir un mensaje. Todo esto de fondo es la comunicación. ¿Cómo transmites un mensaje que sea poderoso, que las personas generen un impacto y que además tenga un sentido, ¿no? Que genere un impacto de sentido. Entonces, realmente los que yo me preguntaba, ¿quiénes son los que hacen eso? Exacto, ¿no? sí. Para allá iba también la siguiente pregunta, o sea, ¿quiénes son tus referentes? O sea, ¿cómo te iniciaste en esto? Bueno, te comentaba que mi primer referente fue, siempre me han gustado el cine y las películas. Y fíjate que aunque yo he sido siempre fan de eso, nunca me había fijado en esos elementos. Fue hasta un día que me tocó ver ahí por ahí una película, que justo me quedé pensando en esta parte de las preguntas poderosas, de decir, ¿quién toma esas decisiones para hacer estas historias o para hacer este proceso? Porque te marcan, ¿no? Las historias te marcan realmente. Y fue cuando empecé a descubrir metodologías. Uno de los primeros libros que leí se llama Storytelling, aquí lo tengo, La máquina de fabricar historias, es de Christian Salmon. Y él explica, es un libro que explica cómo en Estados Unidos se ocupa el storytelling, por ejemplo, para diseñar las campañas políticas, lo ocupan empresas para generar todo lo que es su cultura organizacional, lo ocupa el propio Estados Unidos para generar una narrativa que pueda atraer a las personas a los temas políticos, sociales, en general. Entonces me encontré que el tema era de mucha profundidad. Entonces ese fue como mi primer anclaje para decir, aquí hay algo, y la verdad es que soy muy explorador porque voy buscando libro y libro y libro o referencia, y encontré muchas cosas, ¿no? Encontré que esto se ocupa sobre todo a nivel organizacional, porque hay personas que deciden cómo hacer este proceso de contar las historias en la organización, a través de la publicidad, a través de la parte de comunicación interna. Sí, súper. De hecho, fíjate que uno de tus artículos que me impactó mucho, y bueno, no me quiero ventanear aquí, porque no soy de las que está contenta con la actual presidencia, ¿no? Que nos rige hoy por hoy en México. Sin embargo, me encantó el artículo que hiciste, muy bien redactado, hacia una mirada muy propositiva con respecto a una crítica constructiva. Platícame porque me encantó ese artículo, Yeah. por favor. Bien, fíjate que uno de los canales, porque el storytelling tiene como diferentes canales para poderlo utilizar, uno de ellos que para mí me gusta es la escritura, ¿no? No sé si te ha pasado, seguramente a las personas que están escuchando, pues hay muchas personas en México que tienen, me ha tocado y eso ha sido sorprendente para mí, de que tienen esta inquietud de querer escribir, de querer compartir cosas y les da miedo, ¿no? O a lo mejor les cuesta trabajo. Yo era una de esas personas porque la verdad es que aunque tenía la intención, pues me ponía a escribir y la verdad no le encontraba sentido a cómo hacerlo, ¿no? Y a través de estas herramientas de storytelling o de lo que he aprendido, me ha ayudado mucho a hacer ese proceso de escritura creativa. Y uno de los máximos en la escritura es que debes de generar esas emociones, debes de retar a la persona también que te va a leer. Y yo saqué un artículo porque dentro de la comunicación, que yo soy experto en la parte consultor en la parte de comunicación, en algunas sesiones de trabajo con algunos clientes había salido esta parte como de lenguaje no verbal, corporal y todo eso. Y yo decía que uno de los principales que podríamos aprenderle mucho es a nuestro actual presidente, ¿no? Y se me quedaban viendo así como ¿de qué hablas? Y le digo, es que para mí también, en lo que escribí, yo relataba una historia de una persona con la que trabajé que me daba este mensaje, dice, de todos tienes que aprender, ¿no? Hasta de los malos, ¿no? Y la verdad es que en el artículo escribo ciertas cosas, más bien las personas que lo leyeron, que me escribieron, fue así como de,
pensaron que iban a encontrar algo ahí particular de alabar como a la figura presidencial, que creo que es respetable. Sí, de hecho, te interrumpo porque la verdad me pareció así. Dije, ¿cómo? No puede ser que al que tengo aquí, el referente máximo, Antonio, esté escribiendo algo sobre este señor. No puede ser, tiene que ser algo bueno, si no, y ahí me tienes leyéndote todo, ahora sí. Bien, y uno de los principales cosas que yo quería transmitir es porque en las organizaciones estamos trabajando mucho en lo que es el accountability, ¿no? Que es la capacidad de asumir la responsabilidad de las cosas, ¿no? Y yo pongo en el artículo que una de las cosas que es notable en el personaje que nos representa a nivel presidencial es que normalmente en su lenguaje, en su comunicación, siempre evade esta responsabilidad, ¿no? Entonces, para mí fue algo para ponerle a las personas de que muchos lo hacemos en los entornos organizacionales y hay que ser los primeros como en tomar esa responsabilidad, ¿no? Más de decir así como de esto que me dieron fue porque la anterior administración eso está así, ¿cómo me hago cargo? ¿Qué hago para yo solucionarlo y qué estoy haciendo? Entonces, de eso habla el artículo y la verdad es que recibí buenas recomendaciones de que entraron primero como de, a ver, ¿qué escribiste, no? Pero justo lo que hago ahí es ocupar una estructura de storytelling para que el texto sea como agradable y también sea fácil de leer. Eso es como también una aplicación del storytelling. Súper, súper. Yo aquí tengo mis daditos de storytelling, pero la verdad no soy súper aplicada, ¿eh? O sea, aquí los tengo, de hecho, porque he querido practicar, pero bueno, ahí estoy en la ahorita vamos a hacer una práctica, Ok, súper. Entonces, fíjate, qué padre, Antonio, esto que nos compartes, porque prácticamente es una competencia que tú ya estás demostrando respecto a este concepto, porque es un concepto, es un método, una herramienta en sí. ¿Qué es? Pues mira, es una metodología que engloba muchas ramificaciones para poder desarrollarla y entenderla. Una de las primeras, digamos, en los primeros lugares en los que se empezó a ocupar, sobre todo, fue en el área de publicidad, ¿no? La publicidad empezó a generar un cambio en donde vio el impacto que tenía, como en la parte visual, la parte gráfica, y la publicidad siempre ha ocupado el storytelling para justo formar estas narrativas, ¿no? Si tú te pones a pensar en muchas de las marcas que hoy tenemos en nuestro radar, cada una de ellas tiene como una historia, una narrativa que te va contando. Y esto, hay personas que se dedican a diseñar cada una de estas historias o narrativas por lo que quieren comunicar, ¿no? Entonces, es una metodología que engloba muchos temas de publicidad, de mercadotecnia, de escritura, ¿no? De narrativas, o sea, hay una cantidad impresionante de cosas que convergen en la parte de hacer estas narrativas o del storytelling. Ya, entonces, lo que estoy entendiendo, Antonio, bueno, nosotros que estamos dentro del coaching y de todos estos procesos, quiere decir que storytelling es, digamos, es un hermanito o es la graduación del diseño conversacional. Una parte, tengo que contarte un poco porque una de los principales aprendizajes que yo tuve en este tema cuando profundicé en temas de coaching es la palabra narrativas, la palabra como tal narrativas. Yo empecé a estudiar o profundizar mucho en lo que es la teoría sistémica y la teoría sistémica establece lo que le llamamos narrativas sistémicas. Y cuando encontré esa idea, me di cuenta que cuando nosotros trabajamos con una organización, con alguna persona que es un coachee que nos está contratando para nuestros servicios, con un equipo, lo que me encontré que tenían en común la organización, el equipo o esta persona es una narrativa, ¿no? Una historia, una narrativa que cuando tú le preguntas, oye, Dalia, ¿cuál está siendo tu principal reto hoy en día? La respuesta que te va a dar es una narrativa. Y si tú conoces a profundidad, el storytelling te permite conocer las narrativas a profundidad para entender los elementos, tú puedes entender desde dónde te está contando la historia esta persona. Y prácticamente, fíjate lo que voy a decir, el coach es de cierta forma alguien que ayuda a reestructurar esa narrativa, ¿no? Por ejemplo, hablamos del tema de las creencias, ¿no? Una creencia es algo que nos fue heredado y formado en cierta edad, y es una historia, es una narrativa que
que vamos asimilando. Entonces, lo que haces como coach, pues es ayudándole a la persona a reestructurar esta narrativa para generar una nueva y empezar a tomar acciones acerca de eso. Entonces, a mí me pareció interesante y fue mucho de lo que me llevó a clavarme en ese tema de explorar las narrativas como un elemento importante en el desarrollo. Fíjate que yo creo que fue muy atinado este contexto que nos diste ahorita, porque a lo mejor muchas personas que no están dentro de estos procesos, ahorita lo van a asociar mucho más fácil con historias, ¿no? O sea, ¿qué nos contamos? Porque todo nace de lo que estamos pensando, y obviamente cuando estamos pensando nos estamos, o sea, narrando historias, contando unas historiotas que qué barbaridad, ¿no? Sí, sí, y ese es el punto importante. Ahora, en la aplicación, te voy a compartir unas cosas. Yo, por ejemplo, cuando estoy diseñando un curso, tomo las estructuras que te permite hacer storytelling o las herramientas que te da storytelling para poder decidir cómo ir transmitiendo la información y que ésta sea como de mucho mayor impacto para el participante, para la persona que está atendiendo el curso. O sea, prácticamente sentarte a diseñar, ¿no? Tienes que saber trabajar como con esta parte de hoja en blanco para ocupar la estructura de storytelling y poder poner los elementos de un curso. Entonces, esa es una de las aplicaciones que yo le doy al storytelling, ¿no? Ya. Otra cosa es que de repente me buscan para hacer guiones o para hacer cosas para algunas empresas, para guiones de algunos webinars o conferencias, y con la herramienta de storytelling yo les doy una estructura para que también la persona sepa cómo contarlo, qué contar, ¿no? Y lo que genera esto es que genera un mayor impacto, ¿no? Porque hay emociones de por medio en las decisiones que vas tomando de la estructura de storytelling. Ya, sí, sobre todo. Entonces, fíjate, no nada más es cuando hablamos de storytelling, es como decir, bueno, hablas de una estructura, ¿no? Que puede ser muy aplicable en un diseño conversacional, pero también a lo mejor alineado hacia un propósito, sobre todo en una organización, sino que también incluso tú lo aplicas para el diseño de tus cursos. O sea, imagínate, ya llevamos 2, ¿no? Sí. Sí. Sí, perdón, no, adelante. No, te escucho. Y entonces, por ejemplo, en nuestra vida normal y cotidiana, ¿cómo nos puede ayudar? ¿Cómo nos puede ayudar? Mira, yo lo que les digo en los cursos a las personas es que ya todos somos storytellers, ¿no? Ajá. Porque todos trabajamos con narrativas, contamos historias. Lo que pasa es que no lo hacemos de forma consciente, ¿no? No lo hacemos de forma consciente. Seguramente, si yo te pongo a pensar en tu trabajo, las ocasiones en las que tienes que transmitir información que es importante, ¿no? Para tu familia, para tus colaboradores, para las personas que están a tu alrededor, normalmente tienes que hacerlo a través de una narrativa. Y esto del storytelling no es como inventarnos un cuento fantástico y todo eso, no. Si, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, con una empresa nos tocó trabajar con los directivos porque estaban en un proceso de cambio organizacional. Y lo que me tocó hacer es ayudarles a poder articular el mensaje que iban a dar a las personas para que tuviera un sentido, para que fuera propositivo y para que también tuviera un impacto en ese cambio que se quería hacer. Y ellos al principio estaban así como de queremos transmitir esto, lo único que hicimos fue darles una estructura para que ellos pudieran comunicarlo y tuviera un impacto sobre todo lo que ellos querían tener de ese impacto, ¿no? Ya. Entonces, en la vida diaria, pues el conocer estas herramientas te permite tener una mejor estructura para compartir información. Aparte les digo que todos somos storytellers porque prácticamente todo el tiempo estamos comunicando algo. Por ejemplo, esas letras que nos pones atrás están comunicando algo, están comunicando una historia, están comunicando un propósito. Entonces, de repente la mirada del storyteller que me ha gustado y me encanta es que tienes que estar como al pendiente de leer todo, ¿no? El color que eliges para estar aquí, para tu presentación, las letras, todo cuenta una historia. Entonces, como storyteller, te tienes que ocupar de todos esos elementos en temas de lo que estás comunicando, ¿no? Por eso es que para mí ha sido una herramienta que me ha permitido, cuando hago las presentaciones, estoy escogiendo qué va a transmitir el color, la letra, algún icono,
todos esos elementos tienen que ver con el storytelling. Es como si fuera la escucha multidimensional, ¿no? Haz de cuenta, o sea, no se te puede perder nada, una coma incluso, ¿qué significa que hizo ahí un espacio o puntitos suspensivos? Claro. ¿No? El tamaño de la letra, porque aquí le cambió de color incluso, no sé, cosas de esas, ¿no? Claro. Súper interesante. Entonces, fíjate, lo que te iba a comentar, entonces, esto va más hacia los negocios como para poder transmitir una idea nueva, ¿no? Un proyecto nuevo, por decirlo así, incluso un cambio de cultura organizacional, Claro. hasta ahí puede abarcar. Porque me confundía un poquito decir, por ejemplo, yo, la poquita experiencia que empiezo a observar con las personas que ocupan puestos directivos, es que veo que siempre andan a las prisas y todo quieren así como que ya. Entonces digo, ¿cómo les vendes un proyecto de estos de storytelling si lo que quieren es que ya rápido actúes, ¿no? A lo mejor primero habrá que darles un storytelling a ellos para que comprendan este concepto. ¿Cómo le haces ante una imagen de estas, Antonio? Ya. Pues mira, hay dos cosas que se me vienen a la mente con esto que tú me dices. Primero, pues Ajá. muchos de los que seguramente te están escuchando y ahora que el tema del emprendedurismo está teniendo fuerza, yo veo que tiene fuerza porque hoy las personas también están atreviéndose por la situación que está viviendo a hacer cosas diferentes. Cuando tú presentas una idea, un proyecto, un negocio, un producto, tienes que ocupar una historia, tienes que saberlo narrar. Entonces, desde ahí también hay una aplicación, ¿no? Por ejemplo, si tú vendes el tema de consultoría en la parte organizacional, pues en el storytelling tenemos que poner enfrente siempre la problemática que resuelves. En toda historia hay un drama, ¿no? Entonces, seguramente debes de saber ocupar ese elemento del storytelling para decirle a la persona que te está escuchando, oye, Dalia, seguramente tienes estos problemáticas, estos problemas, estos agravios en tu organización. Ahí es donde empieza a generar la conexión para decirle, bueno, yo me dedico a esto, soluciono tal cosa. Por ejemplo, en ventas, que me han invitado a varios proyectos en el tema comercial, pues yo les enseño cómo estructurar una historia para presentar a la empresa, para presentar la solución y generar como ese speech, ¿no? Es una aplicación. Y la otra que tú me dices, lo que me ha tocado hacer con algunos niveles directivos, es yo ayudarles primero a que me compartan ellos qué es lo que está pasando en su organización. Yo les doy algún canvas que tengo o algunas herramientas como los Story Cubes que tú tienes ahí, en donde ellos de manera lúdica un poco me van contando la historia de la organización. Yeah. Y te lo prometo que cuando ellos me lo van contando con las herramientas de storytelling, ellos se van dando cuenta qué es lo que no están comunicando o cuál es el agravio o la problemática específica. Y ya cuando la ven, es mucho más fácil poder hacer algo. Entonces dicen, ya vi, Toño, que el tema es la comunicación o que el tema es que no estamos dando comunicación para esta gestión del cambio, que no estamos comunicando ciertos elementos o que mis líderes directos no están sabiendo transmitirlo. Ah, ok, entonces ahí podemos hacer algo para poder hacer este proceso. Súper, está nombre mega interesante porque incluso yo creo que sacan mucho más provecho aquellas personas que están en áreas comerciales, en servicio a cliente, o sea, un sinfín de aplicaciones, ¿no? Claro. Y muy redituable y pudiera esto convertirse en algo tangible, Toño, pudiéramos tener algo tangible de esta práctica. ¿A qué te refieres con tangible específicamente? Por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta que al estar teniendo esta práctica de storytelling dentro de mis procesos, vamos a decirlo, de ventas, cómo ayuda, ¿no? ¿Qué resultado me deja de esto? O sea, ya. Puede medir, vaya. Sí, de hecho hay una retroalimentación directa en cuanto a la información que capta las personas, ¿no? Por ejemplo, hoy mucho de las campañas que se están haciendo en Instagram, en Facebook, pues también buscan meter elementos de storytelling porque la respuesta es pues la cantidad de información. Tú lo puedes ver con una campaña que se hace viral, si la analizas, trae una pequeña narrativa. Por ejemplo, hay un elemento que se llama transmedia, storytelling transmedia, en donde ocupas diferentes plataformas para ir creando una narrativa. Todo esto se va desarrollando. Hay narrativas que les llamamos que son orgánicas, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Ahora está muy de moda este tema de
de una persona que salió en Tijuana con una patineta y una botella de un jugo, que salió, sacó un video, se empezó a viralizar y al final inconscientemente lo que está contando ese video es una historia, ¿no? Algo que identifica los elementos de cómo se viste esta persona, en dónde está. Las marcas utilizan eso para llevarlo como a sus campañas y capitalizarlo obviamente en difusión, ¿no? En clientes, en exposición. Es lo que buscas tú con la comunicación, ¿no? Tener mucho más exposición y que la gente le quede claro cuál es el mensaje que quieres enviar, ¿no? Claro. Entonces, ¿Y cómo te identificas, no? O cómo se identifican las personas contigo, con lo que haces, con lo que estás queriendo proyectar, ¿no? Como que hasta cierto punto crear una atmósfera empática para poder generar esa sinergia con el mensaje. claro, entonces date cuenta cómo son cosas que hacemos normalmente, pero no las hacemos conscientes. Por eso te digo, todos somos storytellers. Pero cuando vas a presentar un proyecto y de repente escuchas a la otra persona, ahorita que está todo el tema de Customer Centricity, en donde el foco es el cliente, pues escuchas, tienes que tener una escucha activa para entender qué es lo que necesita y tus mensajes tienen que estar alineados con eso. Un ejercicio, por ejemplo, que yo hago cuando me toca hacer presentaciones para un cliente, es un ejercicio que hacemos un mapa de empatía, donde buscamos entender cómo se ve el cliente, qué hace, ¿no? Hacemos preguntas un tanto incluso disruptivas de decir, por ejemplo, si mi cliente es Idalia, ¿a dónde me imagino que va a comer Idalia, ¿no? ¿Con quién se reúne? ¿No? ¿Qué ropa utiliza? Esos elementos empáticos te ayudan a empezar a construir tu story, ¿no? De decir, ok, mi presentación debe llevar estos colores, debe de llevar estos elementos, mi narrativa debe de decir esto al cliente porque es lo que quiere escuchar, ¿no? Wow. Entonces, hay muchos elementos que se hacen a través de herramientas en storytelling. Súper, súper, porque haz de cuenta que, por ejemplo, si yo quisiera ir a, no sé, a prospectar a un cliente, pues primero lo tengo que investigar, ¿no? Tengo que ver su página, qué hace, incluso tomar en cuenta los colores de su marca, Claro. a qué acostumbran a hacer, porque a veces algunos publican eventos y todo esto, ¿cómo lo puedo conjuntar dentro de mi propuesta, ¿no? Fíjate, Claro. qué interesante, qué padre, o sea, no lo había visto de esa manera, tan Claro. aplicable, ¿no? Sí, y un poco en resumen, yo le llamo que es como entender su lenguaje. Yo la oportunidad que tengo de repente de trabajar con diferentes empresas, algo que he entendido como consultor, es que cada empresa, igual como cada persona, tiene su propio lenguaje, ¿no? Correcto. Su propia narrativa. El lenguaje es una narrativa. Cada empresa tiene su propia narrativa y esa narrativa es la que crea la cultura de la organización. Entonces, es algo padrísimo ya cuando lo ves, porque lo ves en micro y en macro, ¿no? Si hoy analizamos a nuestro país tiene una serie de narrativas que nos constituyen y eso hace que seamos como los individuos que somos, ¿no? Entonces, el poder que tiene la narrativa o el storytelling es poder hacerla de manera consciente para crear una organización, para crear una empresa. Y esto además, déjame decirte que tiene un rasgo incluso sociológico. Hay un libro que te quiero recomendar que se llama Sapiens, que es de Yuval Noah, que también toca temas de antropología y sociología. Él dice que el Homo sapiens, cuando generó esta revolución en cuanto empezó a tener un lenguaje, una comunicación, él en uno de los estudios que me parece importante que lo conozcamos, él dice que un Homo sapiens con la capacidad que tiene solamente puede generar interacción con hasta, creo me parece, como 50, 60 personas, ¿no? Yeah. O sea, solo puede generar esta organización con 50, 60 personas. Después de ese número que él da, se queda limitado. Él dice que el ser humano, una de las principales revoluciones cognitivas que tuvo, fue la capacidad de crear narrativas. Y esas narrativas hicieron que ese número de 50, 60 personas se pudiera expandir a un gran número. Te pongo un ejemplo. Y es un ejemplo muy burdo de decir, oye, de repente los dos creemos que en la montaña hay un ser que rige todo y que es como que nuestro Dios, ¿no? Y esa narrativa ya hace que más grupos convivan en eso que se está pensando, que es como una organización, ¿no? Él lo traspasa a una organización, porque dice una organización es una narrativa. Correcto. Que entre mejor esté diseñada, a más personas va a tener dentro de esa cultura organizacional. Entonces,
te digo, es tan profundo este tema que la verdad es que es muy valioso entender cómo funcionan esas narrativas para entender cómo funciona la cultura de una organización. Entonces, ese es como el punto que nos da él. Pues está súper, súper practicarlo. Me gustaría saber antes de cerrar, Antonio, porque, híjole, eso está súper padre y ahorita nos dejas tus redes y dónde podemos contactarte y demás, ¿no? Y sobre todo Claro. tus cursos, que están súper recomendables. Pero me gustaría saber qué experiencia o qué impacto has tenido con esta práctica de storytelling. Bien, primero yo creo que en el aspecto personal, a mí me ha invitado a ser mucho más consciente de las cosas que comunico, ¿no? Con todo lo que tengo a la mano para comunicar, ¿no? Desde redes, mis cursos, mi imagen. Me ha dado un análisis de qué tendría que mejorar en ese aspecto, ¿no? Porque al final, al dedicarme a esto, pues tengo que comunicar, ¿no? Ya sea frente a un grupo, ahorita que hemos ocupado la tecnología. Entonces, me ha ayudado a tener una mejor forma de comunicar, ser más claro con el mensaje, impactar mejor a las personas en ese tema para generar sentido. Eso ha sido la primera parte. Y la otra es que le ha dado un valor agregado a lo que yo ofrezco en los cursos, ¿no? Porque sé identificar o me ha ayudado a identificar qué necesitan los grupos para poder meter elementos de storytelling y que la información sea mucho más fuerte, que el mensaje llegue con mucho mayor claridad, ¿no? Entonces hay muchas herramientas que ya me he acostumbrado a ocupar. Eso me ha permitido generar también un diferenciador, ¿no? Entonces, eso te diría que son los dos elementos que para mí han sido importantes. Y la otra es que me ha dado una amplitud, ¿no? Porque el storyteller debe tener una amplitud de vista, ¿no? O sea, de repente me ha tocado investigar cosas que para entrar a una organización que debo de ponerme en ese lugar, ¿no? Te da como esa oportunidad como de ponerte en diferentes narrativas para entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, me ha dado esa amplitud, digamos. Súper, súper, súper padrísimo lo que comentas y sobre todo que te está dejando mucho, mucho aporte a tu comunicación y sobre todo a lograr ese objetivo por el que vas, ¿no? Cuando quieres transmitir algo. La verdad de esta sesión, pues vuelvo a repasar todo lo que ya había visto yo antes contigo por ahí, estuviste en la UVM, ¿verdad? Sí, Y bueno, me tocó bien padre, ¿no? Tomar esa clase contigo. Entonces, súper, súper padrísimo poder repasar todos estos puntos, pero sobre todo lo que me llevo es como que hacer más consciente esa narrativa que estoy teniendo y sobre todo cómo la quiero transmitir, ¿no? bien, Qué es lo que exactamente quiero decir y que llegue claro. a la mente y al corazón de las personas, ¿no? Sí, como te decía, el storytelling es cuando hago consciente qué quiero comunicar y cómo lo quiero comunicar. Entonces hace que ponga una pausa para decir, a ver, ¿por qué estoy poniendo estas letras atrás, este color, qué transmite, qué historia quiero contar de por qué estoy aquí frente a ustedes? O sea, te da esa conciencia, ¿no? Yo siempre les recomiendo, porque una de las preguntas que siempre me hacen, bueno, ¿cómo empiezo, no? ¿Cómo empiezo a hacer este tema del storytelling? La estructura, ¿no? Yo te diría, primero siempre lo que les digo es, entra al tema, o sea, busca información, hay mucha información hoy en redes que te forman. Lo único que siempre les pido, entren con el cuidado de ir cuestionando la información y sobre todo ver cómo lo puedes aplicar a lo que estás haciendo, ¿no? Hay mucha información acerca del storytelling y la otra es que te vuelvas un poco más consciente de todo eso que hay a tu alrededor, porque si volteas a tu alrededor, todo lo que tienes por ahí está contando una historia, ¿no? Y de repente yo hago esos ejercicios, uno de los ejercicios que me dejaban en uno de los talleres es de repente vas en la calle y ves a una persona y le empiezas a hacer una historia, ¿no? Le empiezas a hacer una historia de dónde viene, cómo se ve. Estos pequeños ejercicios que yo les llamo como calentadores, te ayudan a empezar a activar esa parte del cerebro de las narrativas. Entonces, los story cubes que tú tienes, los Sí. puedes ocupar los lanzas y con lo que te salga, puedes contar tu propia historia, ¿no? Ya. Es decir, contar tu experiencia a través de los story cubes, ¿no? Son ejercicios. Déjame decirte algo que ahorita que te estaba escuchando me dio mucha risa yo para mí por dentro porque sin saberlo, Antonio, sin saberlo aquí, mi esposo
mi hija Catherine y yo somos unos storytelling graduados, ¿eh? Te voy a decir porque nos encanta estar bromeando y luego entonces hacemos narrativas, o sea, hacemos como diálogos y bueno, al cabo no creo que vaya a ver este video este señor. Hay un señor que nos está ayudando a construir una segunda planta acá en tu casa, acá en Nuevo Laredo, cuando quieras venir. Gracias. Y bueno, resulta que pues siempre le compartimos lo que hacemos, ¿verdad? Lo que comemos le compartimos. Entonces, nosotros hacemos una narrativa entre los tres, ¿verdad? ¿Y qué dice don Juan? No, pues no hay más, pues esto me como yo. No, señora, mejor esto no, mejor quédeselo usted, cómaselo. Y empezamos a hacer historias que él ni dice, ni cuenta, ni nada, pero nosotros estamos echándonos la botana, entonces generamos muchas, chusco, ¿no? De bromear. Y obviamente el señor no sabe que hacemos estas bromas, pero yo porque pues no soy muy buena para cocinar, entonces me imagino las historias que ha de tener con mis platillos sorpresa, ¿no? Okay. Pero bueno, ahí están las storytellings que practicamos sin querer y que yo creo que muchos de nosotros, como bien decías, no estamos conscientes. La idea es generar esa conciencia, pues obviamente ya en algo formal, en algo serio y sobre todo si es una conversación pendiente, ¿no? Que traigamos por ahí Claro. y darle una buena estructura y un buen fin, ¿no? Y antes, yo creo que antes de ir a la conversación, yo les digo a las personas que me toca darles asesoría, yo te digo, primero escúchate cuál es la historia que te estás contando de la situación, ¿no? De repente cuando escucho a alguien es que dice, es que no quiero hablar con ella porque, con mi jefe, porque seguro ha de pensar y no sé qué. Y le digo, te das cuenta que mucho de lo que me dices es bajo tus propios supuestos, ¿no? No hay como muchas evidencias. Y ya desde ahí empiezan a decir, claro, ¿no? Yo estoy presupuestando las respuestas, ¿no? Entonces, esta parte de las narrativas es incluso cómo vas generando tu propia historia, ¿no? Al atender una situación. Y eso es lo que se busca también con el storytelling. Nosotros decimos en capacitación, algo que he visto que es muy poderoso, es que a través de las historias el aprendizaje es mucho más, se encarna mucho más porque hay ciertas emociones, hay cierta empatía, a diferencia de que, digo, toda la parte teórica la tienes que dar, pero las historias de cierta forma van construyendo el aprendizaje, ¿no? Y eso es otro elemento que también se ocupa en esto. Claro, por supuesto. Pues, híjole, muchísimas gracias, Antonio. Y pues, no sé si quieres agregar algo más para cerrar esta sesión de hoy. Pues nada, la verdad es que te agradezco mucho que me invites a platicar de esto. Es algo que me encanta, que me apasiona, que hay mucha información y que yo creo que en medida en que muchas personas como tú, como personas que nos escuchan, tengamos mejor esta capacidad, porque es una capacidad, una habilidad también creativa, pues mucho va a ir mejor en general en los entornos, ¿no? Somos personas que nos mueven las narrativas y yo siempre digo que hay que cambiar muchas narrativas que existen en nuestro país, en nuestras organizaciones, hay que transformarlas para generar un cambio significativo en el proceso, ¿no? Entonces necesitamos a más storytellers que puedan ayudar a desconfigurar esas narrativas y crear nuevas para poder generar un cambio. Entonces, para mí es algo importante. Entonces, te agradezco mucho que me invites, que hagas parte de esto y pues yo encantado de cuando quieras volver a platicar contigo. Sí, sí, súper, súper. Vas a ver que sí, claro que sí. La verdad, muchísimas gracias, Antonio. Nuevamente, infinitamente agradecida contigo. Pues aquí me pasaría una hora aventándote flores por tu capacidad, por tu entrega a lo que haces, por tu pasión a lo que haces y sobre todo por ese, no me canso de decírtelo, por ese espíritu generoso de compartir, ¿verdad? Y sin ningún recelo ni nada. Siempre estás disponible. Muchísimas gracias. Tengo la fortuna de conocerte y estoy honrada de que hayas estado aquí en mi podcast. Muchísimas gracias. Y Bien. quisiera además dejarte este espacio también para que nos compartas tus redes, dónde te podemos encontrar y sobre todo qué cursos estás promoviendo ahorita para que podamos a llegar a ti. Bien, pues mira, ahorita con algunos compañeros tenemos lo que le llamamos Comunidad Cresco, que nos encuentran ahí en Facebook como Comunidad Cresco.
ahí te pasaré el enlace. Estamos generando este ejercicio porque hay diferentes consultores, diferentes personas que convivimos en el mismo oficio, pues conjuntamos nosotros ese espacio porque pues nos reunimos, compartimos información. De verdad que las personas que hemos invitado a esa red, siempre les decimos, queremos invitarte porque tenemos una red abierta, como tú lo dices, de compartir, ¿no? De hoy estoy estudiando esto, estoy generando esta metodología. Y ahí normalmente vamos teniendo sesiones que a veces compartimos con el público para que conozcan acerca de temas que se están moviendo en el entorno. Yo tengo mi perfil de LinkedIn, en donde ahí voy compartiendo estos escritos para que también lo puedan ver, del que tú platicaste. Es un ejercicio que voy haciendo de escribir estos artículos, porque también en las organizaciones, cuando damos ciertos cursos, me piden generar esos artículos para hacer como previos al estudio y todo esto, ¿no? Entonces, también los tengo ahí. Y pues ahorita esto del storytelling management que estamos haciendo, lo estamos haciendo más en las organizaciones. Por ahí estoy esperando como tiempos y también que se terminen algunas cosas para poderlo hacer al público. Pero también, pues cualquier persona que necesite profundizar más en el tema, pues me puede buscar para poder compartir la información. Y pues eso es ahorita lo que estamos haciendo. Súper, súper excelente. Pues muchas gracias por compartirnos todos tus enlaces y poder llegar a esa información que transmites y sobre todo contactarte, ¿no? Para que nos brindes tus servicios. Y pues felicidades por esos proyectos, Antonio. Muchas gracias. Y pues vamos a despedirnos de este episodio y bueno, pues los espero en el siguiente. Muchísimas gracias. Recuerden escuchar el podcast de Talk D&T. Coaching, libros, emociones y sorpresas. Gracias. Bye bye. Bye bye.